Según el panel intergubernamental sobre el cambio climático, las actividades agrícolas generan entre el 13 y el 21% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial. Y de acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, los fertilizantes sintéticos están causando contaminación en ríos y lagos. En Panamá, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario declaró en el periodo 2020 y 2021 que en Chiriquí se produjo más de 1.4 millones de quintales de plátano en 5.505 hectáreas. Esto produce una gran cantidad de residuos que mal gestionados pueden convertirse en contaminantes pasivos. Ante esta problemática, países tropicales como Colombia y Ecuador están investigando alternativas sostenibles como el lixiviado fermentado de raquis de plátano. Nuestro proyecto propone generar un biofertilizante aplicado en el cultivo de culantro, una hortaliza de bajo costo y alto consumo. El culantro es cultivado en provincias como Coclé en más de 13.000 hectáreas, según el Instituto de Mercadeo Agropecuario. La parte experimental del proyecto fue llevada a cabo en un invernadero dentro de las áreas verdes del campus Víctor Levizaso, como área controlada para preservar las condiciones adecuadas para el crecimiento de nuestras plantas. Las macetas fueron ubicadas dependiendo de la dilución, separadas por el control y con una distancia de 5 centímetros entre maceta aproximadamente. Diariamente, las plantas fueron atomizadas hasta humedecer con su respectiva dilución para asegurar una humedad uniforme en cada planta. Los materiales utilizados fueron un atomizador por dilución para regar los plantones una vez al día, un higrómetro para poder tomar los datos de humedad y temperatura ambiental diariamente, una balanza donde pesábamos cada uno de los plantones. Diariamente se calibraba la balanza para asegurar una medida correcta. Para el crecimiento en centímetros se utilizó una regla midiendo todas las hojas de cada plantón y registrándolo en un Excel para graficar el crecimiento foliar. Para los parámetros de salud del suelo, nos dirigimos hacia el laboratorio de sanitaria, donde realizamos las pruebas de porcentaje de humedad, en donde pusimos un duplicado de la muestra a 100 grados Celsius durante 24 horas, e hicimos una diferencia entre el peso húmedo y el peso pasado este tiempo. Para el porcentaje de materia orgánica, utilizamos el peso seco obtenido en la prueba anterior y lo colocamos en una mufla a 500 grados Celsius por 2 horas. Simultáneamente, en el laboratorio de suelos, realizamos estudios granulométricos del sustrato para obtener su porcentaje de arenas, gravas y pinos. Como resultado, las pruebas de laboratorio señalaron que el suelo está constituido por un 97.7% de arena, 3.7% de grava y 0.53% de finos. Además, su porcentaje de humedad promedio de 47.2% y el porcentaje de materia orgánica promedio de 6.8%. Estas características, junto a la temperatura en el invernadero, que oscilaba entre 25 y 38 grados Celsius, con un porcentaje de humedad relativa promedio de 81%, demuestran que el sustrato es un sustrato arenoso, con una baja capacidad de retención de líquidos, lo que hace que varíe el peso de la biomasa debido a las condiciones de temperatura. Este comportamiento se ve reflejado durante las mediciones, como podemos observar en la gráfica de peso en gramos. La gráfica de crecimiento de los plantones en centímetro demostró una superioridad en cuanto al crecimiento obtenido con el lixiviado de raquis de plátano, obteniendo una altura mayor de 4.12 centímetros en la dilución de 1 en 400 y 3.77 en la dilución de 1 en 200. Unido a esto, las diluciones de LRP obtuvieron una mejora en la coloración de sus hojas. El lixiviado de raquis de plátano resultó ser más efectivo como biofertilizante que la solución hidropónica mayor. Su dilución de 1 en 400 obtuvo un mayor crecimiento de 4.12 centímetros en comparación a su par de la solución hidropónica mayor. El lixiviado de raquis de plátano mostró ventajas agronómicas en la coloración foliar, el incremento de la altura de las plantas y la estabilización del pH del suelo. Este proyecto aporta los conocimientos acerca de biofertilizantes hechos a base de residuos orgánicos tropicales. Además, estos hallazgos son aplicables a sistemas de agricultura urbana, familiar y de pequeña escala, especialmente en escenarios de escasos recursos. Como recomendaciones proponemos ampliar el tiempo del experimento, incorporar análisis microbiológico y físico-químico del lixiviado y aumentar la cantidad de muestra para tener una mayor certeza estadística.